Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a aprender a aplicar nuestra fórmula de derivación conocida como v a la n. Recuerda que se lee de la siguiente manera: derivada con respecto de x de v a la n será igual a n por v elevado a la n menos 1 por derivada de v con respecto de x. Y bueno, quizá vas a decir, en videos anteriores ya habíamos revisado x a la n, profe, y de hecho se parece bastante. Bueno, sí, pero esa formulita de x a la n la vamos a ocupar cuando solamente tengamos un término con la variable. Por ejemplo, si la tenemos x al cuadrado, bueno, aquí sí la podríamos ocupar. Pero ¿cuándo vamos a ocupar nuestra v a la n? Vamos a ocuparla cuando tengamos agrupaciones que contengan a la variable, por ejemplo, x al cuadrado más 3x menos 8, por ejemplo, elevado a la quinta potencia, por ejemplo. En estos casos, pues tenemos una agrupación v que vamos a elevar a la n, ¿vale? Esa es la diferencia de ocupar x a la n y en este caso vamos a ocupar v a la n, ¿vale? Te coloco esta otra expresión en la parte inferior de la pantalla, puesto que va a depender mucho de la bibliografía con la cual tú te estés basando para aplicar estas fórmulas, porque muchas veces la vamos a expresar como derivada de v con respecto de x o simplemente la podemos representar como v', ¿vale? Al fin esta pequeña comilla que colocamos en la parte superior derecha de v implica la derivada de v como tal, ¿verdad? Igual que esta otra expresión. Entonces ya sea que ocupemos esta expresión o que ocupemos esta otra expresión. Y bien, una vez analizada la estructura de esta formulita conocida como v a la n, vamos a proceder con nuestro ejemplo. Y tenemos aquí en pantalla una función que dice f de x igual a 3x al cuadrado menos 15x menos 10, todo esto elevado a la 7. Dijimos que entonces vamos a aplicar esta v a la n cuando tengamos agrupaciones elevadas a un exponente. Pero muy en específico, ¿a qué exponentes? Bueno, pues cuando tengamos exponentes superiores a 2, por ejemplo, positivos que sean superiores a 2, cuando sean exponentes negativos o cuando sean exponentes fraccionarios. ¿Por qué a 2 no nos conviene aplicarlo? Bueno, porque si tenemos un exponente 2, pues fácilmente pues mejor desarrollamos el binomio o el trinomio o el polinomio que tengamos aquí dentro agrupado al cuadrado y pues ya derivamos individualmente, y si lo tenemos elevado a la primera potencia, pues eso se sobreentiende, ¿verdad? Pues nada más separamos en derivadas individuales y ya tendríamos resuelto el ejercicio. Pero, por ejemplo, aquí tenemos un trinomio elevado a una séptima potencia. De hecho, pues ya estaría más que complicado el poder desarrollar este trinomio a esa potencia. Por eso es que mejor nos conviene recurrir a nuestras fórmulas de derivación. En este caso, nuestra fórmula v a la n, donde por contraposición, lo que te estoy subrayando ahora, lo que tenemos entre paréntesis, pasa a ser nuestro término v, y en este caso el exponente 7 pasa a ser para nosotros n, teniendo aquí los elementos de nuestra fórmula v a la n. Y para poder expresar la derivada de esta función, procederíamos primero a colocar nuestra f' de x por la nomenclatura de la función que estamos ocupando al principio. Como tenemos f de x, su derivada será f' de x. Igual a, dice primero, coloca el exponente n. En este caso para nosotros n es igual a 7. Lo vamos a colocar aquí. Después dice multiplícalo por tu agrupación v, pero ahora elevado a la n menos 1. En este caso entonces repito la agrupación 3x al cuadrado menos 15x menos 10, pero ahora elevado a la 7 menos un entero, ¿verdad? Por último dice multiplícalo por la derivada de la agrupación, solo por la derivada con respecto de x de la agrupación, ¿vale? Donde pues habiendo hecho esto podemos reducir esta resta de exponentes y aquí pues podríamos distribuir la derivada con respecto de x para 3x al cuadrado, para menos 15x y para menos 10. Es decir, podríamos derivar individualmente sin problema alguno. Donde pues si tienes algún problema con estas derivadas, te invito a que revises mis videos anteriores donde podríamos aplicar en este caso x a la n. Aquí tendríamos una constante por x y aquí tendríamos la derivada de una constante. Revisa mi video de las fórmulas básicas de derivación para que no te cueste ningún trabajo la derivada de estas expresiones. Continuando con nuestro video, tendríamos aquí f' de x igual a 7, que multiplica nuestra agrupación 3x al cuadrado menos 15x menos 10 elevado ahora a la sexta potencia, porque 7 menos 1 nos entrega este 6 que tenemos aquí. Ahora bien, la derivada de 3x al cuadrado pues será 2 por 3, me da este 6x, no te olvides de la variable, elevado a la n menos 1, en este caso n o una sub n sería 2 menos 1, así lo colocaríamos. Derivada de una constante por x,
el resultado simplemente será la constante, en este caso menos 15. La derivada de menos 15x será menos 15. Y la derivada de una constante siempre nos va a dar 0. Por eso es que la derivada de menos 10 aquí nos da como resultado menos 0. Mismo que podemos cancelar, ¿verdad? Para expresarlo y aquí reducir esta resta que tenemos en los exponentes. Y nos quedaríamos con la siguiente expresión que dice f' de x igual a 7 por 3x al cuadrado menos 15x menos 10 elevado a la sexta potencia. Y aquí nos quedaríamos con 6x. ¿Por qué? Porque 2 menos 1 nos da 1. Y recuerda que exponentes o coeficientes unitarios no se colocan, se sobreentienden. Sin embargo, ahorita se lo voy a colocar por acción del ejemplo. Pero recuerda que este 1 no es necesario, se sobreentiende que x está elevado a la primera potencia, porque 2 menos 1 nos da este 1. Menos 15 ya no coloco el 0. Ahora bien, llegando hasta este punto, podríamos distribuir el producto, es decir, aplicar nuestra propiedad distributiva entre el 7 y esta última expresión. Es decir, multiplicaríamos 7 por 6x y también podríamos multiplicar 7 por menos 15. Y me dirás, profe, ¿por qué no aplicamos mejor la propiedad distributiva con el 7 y esta otra agrupación? Y la respuesta es no podríamos aplicarlo. ¿Por qué? Porque a esta agrupación la está afectando un exponente 6, mientras que a esta otra agrupación no la está afectando ningún exponente. Por eso es que sin problema alguno con esta agrupación podríamos aplicar propiedad distributiva al producto entre el 7 y esta expresión que mencionábamos, quedándonos con la siguiente expresión que sería f' de x igual a 7 por 6x me da 42x, 7 por menos 15 me da menos 105. Todo esto multiplicado, no te olvides, por la agrupación 3x al cuadrado menos 15x menos 10 elevado a la sexta potencia. Siendo esto último que te estoy subrayando el resultado ante la derivada de la función dada desde un principio. Si este video es de tu agrado y de tu entender, te invito a que te suscribas y le des like. De mi parte, pues no me queda más que desearte mucha suerte y mucho éxito con tus derivadas y sobre todo con esta formulita que vamos a estar ocupando mucho en expresiones, como te comentaba, con exponentes negativos, superiores a 2 o fraccionarios. Gracias.